Hoy quiero referirme a las clases medias. Para entender cómo funciona una sociedad, en el siglo XIX, cuando Marx describió el capitalismo y escribió el Manifiesto Comunista, habían dos clases bien claras, una pequeña que era la burguesía y una grande que eran los proletarios. Él tomó el término de proletarios de los romanos que tenían, cuando hacían el censo, aquellos romanos, ciudadanos romanos que no tenían propiedades eran los proletari, y los hijos del proletari eran los proli, y a veces los enviaban a las colonias. Para Marx eran aquellos que no habían estado intoxicados, por decirlo de alguna forma, con el dominio de propiedades. Y eran aquellos que podrían, los proletarios, extrapolando al siglo XIX, cuando él escribía, eran los que podían hacer la revolución y cambiar el sistema y el mundo en definitiva. Esto no se concretó, pero con el tiempo surgió la clase media bien definida. Llevó aproximadamente, yo diría, alrededor de un siglo, empezando con la segunda revolución industrial en el tiempo de la reina Victoria, y cito al Reino Unido porque fue donde se produjo la revolución industrial y donde tuvo la expansión vertiginosa. Y fue tan vertiginosa en el Reino Unido que no podía abastecer la demanda con los aristócratas. Además, los aristócratas dirigían, no eran suficientes, y empezaron a incorporar a los hijos de los trabajadores, de la clase proletaria en el sentido marxista, de la clase trabajadora en el sentido capitalista, a puestos de mayor jerarquía y a tener ingresos diferenciados. Si seguimos a Durkheim en la división del trabajo, ya hace un estudio con profundidad y ve perfectamente bien cómo se va distribuyendo el trabajo en la sociedad y las diversas capas, y cómo se va creando la burocracia, que eso lo podemos tomar también de Max Weber, y el carisma de los políticos, que ya necesitan también el apoyo de las grandes masas para que los voten, y empieza la idea del carisma, y todo esto va a reflejarse en los nacientes personajes carismáticos, fastos y nefastos. El caso de Hitler, el caso de Mussolini, el caso de Franco en España, y tenemos a Roosevelt en Inglaterra, a Winston Churchill en el Reino Unido y a Stalin en la Unión Soviética. La década, con la producción en masa de automóviles, ya fue creando nuevas necesidades, fue incorporando y creciendo la clase media, y en Estados Unidos hasta la clase trabajadora también, un poco, porque en la década del 30, en Estados Unidos, después de la época de la depresión, había una gran influencia de los partidos socialistas. Solamente se afirmó el sistema capitalista sin alteraciones en Estados Unidos a partir de estaba firme de cualquier forma, pero en forma contundente
a partir de la Segunda Guerra Mundial. No así el caso de Europa, donde había quedado destruida y oscilaba entre el capitalismo y el socialismo. Cuando se recupera industrialmente Europa, vuelve a resurgir y a crearse con más fuerza la clase media. Lo podemos ver en Italia, en Francia, en los países nórdicos que ya van evolucionando hacia una socialdemocracia, siempre teniendo en cuenta de que del otro lado estaba el socialismo dirigido por el Partido Comunista en Rusia, y en China, a partir del 48, el Partido Comunista Chino, que practicó a rajatablas tal vez la idea del marxismo, el marxismo-leninismo, hasta la muerte hasta la muerte de Mao, en que cambiaron el sistema y restauraron el capitalismo, y donde también se creó y se crea una clase media que sostiene al sistema y lo hace funcionar. Entonces, redondeando un poco, yo creo que para entender cada país tenemos que entender su estructura social, y tenemos que entender bien su estructura social de la clase media, porque son distintas en los países. Las clases trabajadoras son menos complejas y son más simples de acceder a su conocimiento. Es lo que hoy quisiera remarcar sobre el tema de las clases medias en el mundo actual capitalista, y que son el sostén del sistema. Gracias.